Aquí me tenéis haciendo un caldo de pescado. Me preguntáis, ¿qué caldo haces? Ya sabéis que hay un par de vídeos de caldos que son bastante buenos, pero una pregunta que siempre me hacéis es: Artur, ¿por qué te sale ese color en el caldo? Oscurito, buen tono. ¿Por qué? Pues os lo voy a contar ahora. Mi truco. Y además es un caldo que hago yo. Casa Arturos. Me fui de las normas, pero sale riquísimo. Vamos a ello. Esto es la morralla. Es pescado que atrapan los pescadores en sus redes y no tienen salida comercial, sino es muy barato y para hacer caldo, pudding y poca cosa más. Pero una peculiaridad que sí tiene es que es muy sabroso para hacer caldo. Comprar el caldo de pescado hecho es una solución, es práctico, pero sí que os aseguro que no tiene nada que ver que hacerlo con pescado fresco. Pero en un buen caldo siempre hay un pescado que es el protagonista, y los mejores son el rape y el mero. La carne de ambos es muy buena para hacer paellas y arroces, pero además con el desperdicio, la cabeza, la espina y las aletas, se hace un caldo extraordinario que lleva mucha gelatina. Este es el pescado con el que vamos a hacer el caldo. Por encima vemos cabezas de gamba, escórpora, cangrejo, galera, morralla en general. Y debajo tengo la cabeza de rape y la espina de rape, porque no queda tan bonito, pero a verlo hay. Como las bruixas en Galicia, que nadie las ve, pero a verlas haylas. Es que me río de cualquier cosa a veces, En la pescadería no siempre hay lo mismo, entonces escoger pues un buen crustáceo, el cangrejo, la galera, luego las cabezas de gambas también las aprovecháis cuando hacéis los arroces, lo que encontréis. Pedir un pescado que dé sabor, gustoso. Fuego a media temperatura y en una olla echamos aceite de oliva virgen, media tacita. Detrás el crustáceo, la galera, cabezas de gamba, cangrejo. Un punto de sal. Los ingredientes y cantidades lo tenéis escrito en el final del vídeo. Alguno me dice, oye, que pasan muy rápido, hay que parar el vídeo. Lo hago para que el vídeo no sea largo. Ahora vamos a empezar con el primer truco que es importante. El crustáceo lo vamos a chafar para que salga el jugo, la carne. Esto aporta mucho sabor. También lo podéis romper a mano antes de echarlo, pero lo mejor es chafarlo, como lo veis aquí, que vaya soltando pues todo lo que contiene, Eso da mucho sabor, bien chafadito. Truco 2: una copa de brandy o de coñac y le metemos fuego. Ojo, no vayáis a quemar la cocina ahora, habéis que llamar a los bomberos. Esto se llama flambear. El alcohol se quema con el fuego y nos queda el sabor del brandy o del coñac. Un poquito se irá evaporando más y favorece bastante al caldo de pescado para hacer paellas y arroces. Sale muy rico. A continuación echamos esta verdura, cebolla y zanahoria. Como veis, no está picado, está cortado grande. Luego explico por qué. Y ahora comienza la magia. En vez de hacer un sofrito, que es lo que hace todo el mundo y se lleva media hora para hacer el sofrito,
A mí un día se me ocurrió, oye, ¿por qué no le echo salmorreta? Que es un sofrito brutal para hacer arroces y vamos en la misma línea de sabor. Lo probé y aquí lo tenéis. Desde que lo hice, he continuado con ello. En la descripción del vídeo tenéis enlace a salmorreta. Muy fácil de hacer. Y como yo lo hago, toca echar el pescado. Ahí sí que se ve el rape. El pescado, cuando es muy pequeño, la entraña no es necesario limpiarla. El que quiera que la limpie. Echamos 2 litros de agua, que no sea del grifo si lleva cloro, porque queda mal. Estamos haciendo para una paella familiar, de 4 o 6 personas. Y muy importante, una olla que tenga capacidad para 4 o 5 litros con todo. Y una vez hemos cubierto el pescado con el agua, añadimos azafrán. Generoso. Y al final del vídeo os explico un truco importante con el color. Añadimos también un par de hojas de laurel. Tenemos la olla completa y continuamos a media temperatura. Colocamos tapa y la dejamos que respire un poquito. La mantendremos en el fuego durante media hora, pero faltan unas cositas que ahora voy explicando. Este es mi gato, Garfield, que le he dado un poco de pescado. Mirad que es guapo. Bueno, a lo nuestro, que siempre os cuelo alguna. Otro día os enseño los perros y los hermanos del Garfield. Bien, ya lo habéis visto. Mientras va hirviendo el caldo, veis, va sacando una espuma. El rape y sobre todo el rape, tiene gelatina que es muy buena, es muy rica. Pero lo que pasa es que también deja ir esta espumita. Y esta espumita es demasiado grasosa para que luego vaya al arroz, porque se nos pegaría. Entonces hay que ir sacándola con una espumadera hasta que finalmente nos queda el caldo bastante limpio. Cuando lleva ya 15 minutos hirviendo, desde el principio, al llegar ese tiempo, bajo el fuego a bastante pobre, como veis aquí. 15 minutos más a esa temperatura pobre y habremos acabado de hervir. Nos faltan un par de cosas. Sacamos la olla del fuego, la acercamos al fregadero y con una espumadera vamos sacando el grueso de todo el pescado. Y ahora explico el porqué de la verdura grande, cortado grande, para sacarla con facilidad. Luego el caldo lo echamos a un recipiente, filtrándolo a través de un colador. Y ahora os voy a explicar algo importantísimo que vosotros queréis saber. ¿Qué será, Artur? Lo que me estáis preguntando muchas veces. ¿Por qué el caldo de Casa Arturos tiene ese color? Pues fácil, la salmorreta, el azafrán, todo natural, sin colorantes, ya lo habéis visto. Cualquier duda o consulta que tengáis, me lo escribís en los comentarios, os responderé. Y en la descripción del vídeo, enlace a Che, paella y arroz.